Hablemos de un clásico, uno de esos libros tan brillantes como, bueno, increíblemente controvertidos. Hoy vamos a desmenuzar Lolita, de Vladimir Nabokov, que se publicó por allá en 1955. Esta es básicamente la anatomía de una confesión que sacudió el mundo de la literatura. A ver, para poder entrarle bien a Lolita, hay un concepto literario que es la llave de todo: el narrador no fiable. Es la pieza clave que nos obliga a dudar de cada palabra, porque la persona que nos cuenta la historia, pues podría estar mintiendo descaradamente, o peor, mintiéndose a sí misma. Y Lolita es, sin duda, el ejemplo por excelencia. La novela entera es la confesión larguísima de un hombre llamado Humbert Humbert. Absolutamente todo lo que leemos pasa por su filtro. Una perspectiva, pues distorsionada, manipuladora y bastante perturbadora. Prepárense porque vamos a meternos de lleno en su mente. Lo primero que es súper curioso es que la novela no arranca con nuestro protagonista. Nabokov nos introduce a la historia a través de una mirada externa, con el prólogo de un psicólogo ficticio que ya de entrada nos pone en alerta sobre lo que vamos a leer. Y aquí es donde la estructura del libro se pone genial. Antes de leer una sola palabra de Humbert, ya sabemos cómo termina todo. El prólogo nos cuenta que tanto él como Lolita ya están muertos. Esto transforma la historia por completo. Deja de ser un thriller sobre qué va a pasar para convertirse en una autopsia. El misterio no es el qué, sino el cómo, y sobre todo el por qué pasó todo esto. Bueno, en cuanto termina el prólogo, ahora sí, Humbert toma la palabra y nos lleva directo al origen de todo, a su infancia, al momento exacto en que nació su retorcida obsesión. Claro, Humbert intenta justificar su patología echándole la culpa a una tragedia de su juventud, la pérdida de ese primer amor. Según él, toda su vida ha sido una búsqueda desesperada por recrear ese momento perdido. Una excusa, seamos sinceros, que usará una y otra vez para sus actos monstruosos. Y con esto llegamos al mismísimo corazón de su mente. Él se inventa este término ninfula para describir su obsesión. A ver, hay que decirlo con todas sus letras. Humbert es un pedófilo. Pero en su narrativa, él eleva a sus víctimas a un estatus casi mítico, como una forma de embellecer y racionalizar sus impulsos. Ok, avancemos en el tiempo. Estamos en 1947. Humbert se muda a Estados Unidos y llega a un pueblito llamado Ramsdale. Está buscando un lugar donde vivir y, sin saberlo, está a punto de encontrarse cara a cara con el objeto de toda su obsesión. Lo que pone los pelos de punta es lo calculado que es todo. No es un impulso, es un plan meticuloso. Cada paso que da, desde alquilar la habitación hasta casarse con una mujer que en el fondo desprecia, tiene un solo objetivo: estar cerca de Dolores, a quien él, en su cabeza, ya ha rebautizado como Lolita. Y claro, todo se viene abajo el día que Charlotte encuentra ese diario secreto. Al leer las fantasías de Humbert, entiende la horrible verdad. La única palabra que le sale es monstruo. Sale corriendo a la calle, desesperada, para denunciarlo, pero un coche la atropella y muere en el acto. Y este momento es clave. Con Charlotte fuera de la ecuación, Humbert tiene el control absoluto. Y su primer acto como tutor es una mentira terrible. Al ocultarle la muerte de su madre, aísla a Lolita por completo. La deja vulnerable y totalmente dependiente de él. Ahora, con Lolita completamente bajo su control, empieza la segunda parte del libro. Un viaje claustrofóbico de 2 años por todo Estados Unidos, saltando de un motel de carretera a otro, sin parar. Y aquí vemos el juego del narrador no fiable en su máxima expresión. Humbert nos describe este viaje con un lenguaje poético, casi como si fuera una aventura romántica. Pero si leemos entre líneas, la realidad de Lolita es una pesadilla. Es un secuestro, una vida de abuso constante, siempre bajo la amenaza de que si no coopera, la mandará a un orfanato. Pero claro, después de casi 2 años así, el control total que Humbert creía tener, pues empieza a romperse en 1000 pedazos. Lolita ya no es la misma niña, ha crecido, y la dinámica entre ellos está a punto de cambiar para siempre. Resulta que la paranoia de Humbert no era solo paranoia. Alguien de verdad los estaba siguiendo. El escape de Lolita del hospital es el principio del fin para él. Se pasa los siguientes 3 años buscándola como un loco, perdiendo la cabeza poco a poco, hasta que un día, de la nada, recibe una carta que lo cambia todo. Imagínense la escena.
La encuentra, con 17 años, casada y esperando un hijo. Ha dejado de ser la ninfula de su imaginación para convertirse en una persona real. Y a pesar de todo, en su delirio, Humbert todavía le declara su amor y le suplica que se vaya con él. Una petición que ella obviamente rechaza. Pero a Humbert le carcome una pregunta. Una sola cosa que necesita saber. Una obsesión que lo ha atormentado por años. Quiere saber quién era el hombre del coche rojo, la persona que se la llevó. Y la respuesta es tremenda. Se trata de Claire Quilty, un dramaturgo al que habían conocido de pasada años antes. Quilty resulta ser un depredador incluso más siniestro. Él no la rescató, la secuestró para sus propios fines perversos. Y ella también escapó de él. En ese momento, Humbert se da cuenta de que no era el único monstruo en la vida de Lolita. Listo, con un nombre y un objetivo, Humbert se embarca en su acto final: la venganza. Mientras va en el coche a buscar a Quilty, Humbert nos quiere hacer creer que tiene una especie de epifanía. Dice que escucha a unos niños jugar y que, por primera vez, entiende la magnitud del daño que causó, que entiende que le robó la infancia. Pero, ¿es una revelación real o es solo otra manipulación para quedar como una figura trágica? El enfrentamiento es bizarro. No es un duelo épico, sino una pelea torpe y caótica y casi ridícula entre dos hombres depravados. Al final, Humbert lo asesina no como un acto de justicia, sino de pura posesión y celos. Y así, el círculo se cierra. Después del asesinato, lo arrestan. Y en su celda, esperando un juicio que nunca va a llegar, escribe el manuscrito que acabamos de desmenuzar. El libro que tenemos en las manos es su intento final por inmortalizar su amor y, tal vez, por justificar lo injustificable. Y esto nos deja con el gran dilema que persigue a este libro desde siempre. Nabokov usa una prosa espectacular, de las más bellas que existen, para contar una historia de horror puro. Entonces la pregunta es inevitable. ¿La belleza del lenguaje hace que empaticemos con un monstruo? ¿Dónde está la línea entre el arte que explora la oscuridad y el que corre el riesgo de embellecerla? No hay una respuesta fácil, y por eso mismo Lolita sigue siendo una obra tan importante y, por supuesto, tan perturbadora.